En un cierto experimento se mezclan 28 mililitros de ácido nítrico, concentración conocida, con 53 mililitros de hidróxido de potasio, concentración conocida. Nos piden determinar la concentración de los iones hidrógeno o hidróxido en exceso después de que la reacción se complete. Entonces aquí nos encontramos ante un clásico ejercicio de reactivo limitante y reactivo en exceso. Ambos componentes en la reacción ácido-base tienen equivalencia a 1, por lo tanto todos los números estequiométricos serán 1. El problema es la identificación del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Comenzaremos con el factor de conversión químico. Este es un ejercicio que debe resolverse con etapas. En factor de conversión químico, la primera etapa consiste en determinar la cantidad de sustancia de un producto clave. Entonces, al tratarse de un problema de iones, creo que sí es necesario escribir la ecuación. Entonces tendremos ácido nítrico, equivalencia a 1, más hidróxido de potasio, equivalencia a 1. Es una reacción de doble desplazamiento. Entonces de un lado tendremos el nitrato de potasio, equivalencia a 1, y del otro lado tendremos agua. Entonces vamos a asumir que el agua se produce en estado líquido y va a funcionar como un secuestrador de iones. En la práctica va a atrapar a los iones hidrógeno e hidróxido. En equilibrio químico veremos que el agua no puede atrapar perfectamente a estos dos iones y va a liberar parcialmente ambos, pero de momento vamos a asumir que esa liberación es muy pequeña en comparación de los que quedan sobrando por el reactivo en exceso. En la práctica diremos que el agua secuestra los iones. Adicionalmente, los otros tres componentes de la reacción se consideran acuosos, es decir, que liberan iones, porque también son electrolíticos. Entonces vamos a usar una sustancia clave producto para poder hacer el cálculo del reactivo en exceso. Aquí la elección generalmente es arbitraria, pero se aconseja que sea siempre la sustancia más sencilla. Digamos que agua. Entonces viene primero un cálculo de concentración a moles. Y al tratarse de un cálculo de concentración a moles, comenzamos con el volumen. Entonces serían 28 mililitros, solución, ácido nítrico, multiplicando, dividiendo 1 mililitro de solución de ácido nítrico dividiendo. Y multiplicando vamos a vincular a los milimoles del ácido nítrico. A esos milimoles les asignamos la concentración molar correspondiente, que es 0.250. Luego, ya que lo tenemos en milimoles, podemos plantear el ratio estequiométrico de milimoles del ácido nítrico a milimoles del hidróxido de potasio. En el ratio estequiométrico habíamos dicho que es una reacción 1:1. Mililitros de la solución del ácido nítrico que multiplica, mililitros de la solución del ácido nítrico que divide. Milimoles del ácido nítrico que multiplica, milimoles del ácido nítrico que divide se cancela y el resultado queda expresado en milimoles del hidróxido, no al hidróxido de potasio sino a agua. Por suerte este cálculo se hace a milimoles y por lo tanto ese tipo de errores es superficial. Entonces, a milimoles de agua. Establecido esto, pues lo único que queda es operar esta aritmética que podemos hacer sin calculadora. En este caso porque es relativamente sencillo. 0.25 es igual a un cuarto. Así que es 28 dividido entre 4. Y pues 28 dividido entre 4 es 7. Así que pues el resultado de este lado son 7 milimoles. Ahora tenemos que hacer un segundo cálculo, también desde concentración volumen. Pero en este caso serán 53 mililitros de hidróxido de potasio. Multiplicado por, tomo esos mililitros y les asigno la unidad teórica dividiendo. Y multiplicando vinculamos a los milimoles del soluto puro. Esos milimoles tendrán asignados el valor de la concentración molar respectiva, que según el enunciado es de 0.32 molar. Luego iríamos desde los milimoles del hidróxido de potasio a los milimoles de agua. Nuevamente, todos los números estequiométricos valen 1 en este caso, así que el resultado quedaría en milimoles de agua, que ya sabemos que mililitros de solución hidróxido de potasio que multiplica, mililitros de solución hidróxido de potasio que divide,
Milimoles del hidróxido de potasio que multiplica, milimoles del hidróxido de potasio que divide, se cancela. Así que solo quedaría milimoles de agua. Y operaríamos esta aritmética. 53 por 0.32. El resultado es de 16.96, que redondearemos a tres cifras significativas, nos quedaría 17.0. Entonces, con el hidróxido de potasio se alimentarían 17 milimoles de producto, mientras que con el ácido nítrico solo 7 milimoles de producto. Eso significa que el ácido nítrico es el reactivo limitante y el hidróxido de potasio es el reactivo en exceso. Como se consume todo el ácido nítrico, va a quedar hidróxido de potasio en exceso, que va a liberar suficiente hidróxido para tener una concentración en exceso al final de la reacción. Así que eso nos permite cualitativamente decir que al final no van a quedar iones proteos significativos y que el único ion al que le vamos a calcular la concentración es el hidróxido. Ahora la pregunta es cómo vamos a hacer eso. Pues eso lo vamos a hacer en el segundo paso de este procedimiento, que es calcular la concentración del ion clave en el reactivo en exceso. Entonces, lo que vamos a hacer es el siguiente razonamiento. El ion hidróxido que estamos calculando es el que nunca se consumió, y el que nunca se consumió va a estar vinculado a la cantidad de agua que nunca se produjo. La cantidad de agua que nunca se produjo debería ser la diferencia entre el agua que debería hacerse producido por el reactivo en exceso menos el agua que realmente se produjo con el reactivo limitante. Y eso serían los milimoles de agua que nunca se produjeron. Con los milimoles de agua que nunca se produjeron podemos plantear un ratio estequiométrico a los milimoles del hidróxido de potasio que nunca se consumieron. Nuevamente, esto es una estequiometría 1:1. Y con los milimoles del hidróxido de potasio que nunca se consumieron, podemos plantear los milimoles del ion hidróxido que nunca se consumió. Nuevamente, como cada hidróxido de potasio tiene un solo ion hidróxido, es una estequiometría 1:1. Ya tendríamos los milimoles del hidróxido de potasio, pero necesito dividiendo el volumen total. El volumen total final va a ser igual a la suma de volúmenes, puesto que las concentraciones son lo bastante bajas como para asumir que esto se asemeja a una disolución ideal. Las disoluciones ideales comparten propiedades con los gases ideales. Una de ellas, que los volúmenes son aditivos. Esto no es necesariamente cierto, ya que por el efecto de propiedades coligativas, los volúmenes deberían ser distintos a la simple suma, pero en este tipo de ejercicios se asume que los volúmenes se pueden sumar. Entonces esto sería la suma y esto lo representaríamos como los mililitros de la solución final. Establecido esto, entonces sería milimoles de agua que multiplica, milimoles de agua que divide, milimoles del hidróxido de potasio que multiplica, milimoles del hidróxido de potasio que divide, se cancela. Y el resultado se expresa como milimoles del hidróxido en cada mililitro de solución final, que representa unidades de concentración molar, que es lo que estamos buscando. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar esta aritmética, que de un lado sería 10 sobre la suma de 28 más 53. El resultado es de 0.123 a tres cifras significativas. Ahora miremos cómo se resuelve este mismo escenario empleando teoremas de álgebra. En teoremas de álgebra lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de reacción. Para este caso, entonces, el teorema es el siguiente. La cantidad de reacción, cuando tenemos una sustancia expresada en concentración-volumen, es concentración por el volumen total de la disolución que contiene la sustancia sobre su número estequiométrico. En este caso en particular no es necesario que reduzcamos el análisis dimensional, así que podemos expresar el resultado en molar por mililitro. Entonces, pues es simplemente determinar la cantidad de reacción que impulsaría cada reactivo. Así que, pues saquemos calculadora y operemos. Para la primera sustancia, el ácido nítrico, tendremos una concentración de 0,25 por un volumen de 28.
El resultado a eso es 7, que anotamos como 7 molar mililitro. Y para la segunda sustancia, que sería el hidróxido de potasio, el resultado de esa operación sería 53 por 0.32, o sea 17.0 molar mililitro. Eso quiere decir que el reactivo que impulsa menos reacciones es el ácido nítrico y él va a ser el reactivo limitante, mientras que el hidróxido será el reactivo en exceso. Eso implica que no van a haber iones hidrógeno liberados porque todos se van a consumir y lo que necesitamos es determinar la concentración del ion hidróxido a partir del reactivo en exceso. En la parte teórica ya tengo la discusión para el teorema clave en limpio de ese cálculo, que corresponde a la siguiente fórmula. La concentración del ion en el reactivo en exceso será igual al número estequiométrico del ion por el número estequiométrico del reactivo en exceso sobre la suma de volúmenes multiplicado por la diferencia de cantidades de reacción esperadas. Así que lo único que hay que hacer es seguir la fórmula. El ion en este caso es el ion del reactivo en exceso, el ion hidróxido, pues es el que están pidiendo en el enunciado. El número estequiométrico del ion en el hidróxido de potasio es un 1, porque solo hay un hidróxido en cada hidróxido de potasio, y un 1 en multiplicaciones y divisiones se puede ignorar. El número estequiométrico del reactivo en exceso, es decir, el hidróxido de potasio, también es un 1, por lo tanto también se puede ignorar. La suma de volúmenes, en este caso, es 28.0 más 53.0. Unidad factor común, mililitro, multiplicado por la cantidad de reacción del reactivo en exceso, 17, menos la cantidad de reacción del reactivo limitante, 7. Unidades factor común, molar mililitro. Mililitro que multiplica y mililitro que divide se cancelan. Y el resultado se expresa en molar. Y molar es unidad de concentración molar. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, que sería 10 sobre la suma de 28 más 53. El resultado es de 0.123 molar. Así que, sin importar la técnica que se aplica, obtenemos la misma respuesta. 0.123 molar de ion hidróxido como ion en exceso vinculado al reactivo en exceso, que es el hidróxido de potasio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría en disolución acuosa en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Algo más. Si se le preguntaba por qué no dividí entre el número estequiométrico cuando hicimos el cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso, fue porque todos los números estequiométricos valen 1. Y un 1 en multiplicaciones y divisiones se puede ignorar. Por eso solo hice el producto concentración por volumen. Ahora sí, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.